Mire, que alguien me diga por qué en Honduras no pueden tirar penales. Sí, ya están los clasificados a la final de la Copa Centroamericana. Hablamos del Olimpia Liga Deportiva Alajuelense. Les cuento también cuánto dinero hacen estos equipos en la Copa Centroamericana. Hablamos de las eliminatorias de la CONCACAF porque don Hernán El Bolillo Gómez dio a conocer la lista de convocados. Sí, El Salvador comienza a trabajar a partir del próximo lunes. Recordamos la lista de la selección de Guatemala que trabaja desde el pasado martes y también hablaremos del Mundial Sub-17. Mire, de eso y de mucho más estaremos hablando en este programa de Un poco de todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, comenzamos con la Copa Centroamericana y es de rascarse la cabeza, porque otro partido que se fue a la definición de los lanzamientos desde el punto penal. Y así como el Real España dio cátedra de cómo no se deben hacer lanzamientos desde el punto penal, hoy el Olimpia, los Leones, que contaron con una afición que abarrotó el Chelato Uclés, mire, hicieron lo mismo. Pero vamos a las acciones de ese partido. Mire, comenzó el encuentro con un dominio del equipo hondureño. Sí, el Olimpia llegó con hambre de ganar ese partido. Y en los primeros tramos de ese encuentro, dominó a la Liga Deportiva Alajuelense. Los goles llegaron temprano en el primer tiempo. Sí, al minuto 37, en una jugada de fantasía, con un pase de taquito de Benston, aparece el goleador Jorge Benguche para poner el 1-0. Y el Chelato Uclés saltó, bailó, vibró, tembló. ¿Por qué? Porque había felicidad, porque este equipo estaba dando un paso adelante y estaba acariciando llegar a la final de la Copa Centroamericana. En el segundo tiempo, al minuto 68, otra jugada del Olimpia, de los Leones, que rugían. ¿Y qué pasó? Anotación. Sí, una anotación de Jerry Benston, pero posición prohibida. Y entonces no contó. Ese grito de gol quedó ahogado con el señalamiento de que había posición prohibida. El sufrimiento comenzó 10 minutos más tarde. Sí, porque al minuto 78, el mismo que les marcó en la ida, le volvió a marcar el empate en el juego de vuelta. Aparece Anthony Hernández y pone el 1-1 en el marcador, el 2-2 en el global, y mire, y comienzan a comerse las uñas, porque el tiempo avanzaba y el Olimpia generaba ataque, pero era un ataque estéril, que no llevaba absolutamente ningún peligro sobre la portería de Ortega. Es así que al minuto 90 y fracciones, el árbitro decide, mire, esto no va para ningún lado, nos vamos a tiempo extra. Y en el tiempo extra, 30 minutos de más de lo mismo. Y entonces llegó el momento de sufrir con los lanzamientos desde el punto penal. Y aquí, fantasmas sobrevolaron el Chelatocles. Lo mismo que había ocurrido en ese partido del Real España, comenzó la duda. ¿Por qué? Porque comienza tirando precisamente el Olimpia. Comienza Carlos Sánchez y su lanzamiento se va a la luna, como usted lo escucha. La mandó de jonrón fuera del estadio. Llega el lanzamiento de la Liga Deportiva Alajuelense, llega a Gamboa y marca 1-0 en los penales. Llega Kevin López, hace su lanzamiento y lo ataja Ortega. Pero dice el árbitro, momento, que no cunde el pánico. Lo vamos a repetir porque el portero no tenía el pie sobre la línea, como dicen el reglamento a la hora de los lanzamientos desde el punto penal.
Y viene el árbitro y dice, esto se repite. Y nuevamente vuelve a respirar Kevin López. ¿Y qué fue lo que pasó? Que repite y lo falla. Otra pelota que se fue fuera del estadio. La reventó. Pues llega Matarrita y marca. ¿Cómo estaba el marcador entonces? 2-0. El Olimpia había fallado. Y la Liga Deportiva Alajuelense había marcado. Había más que ver porque llega Benguche. Jorge, con su experiencia, que había logrado el primer gol del partido, jugador de la selección hondureña, y todo el mundo dijo, no hay problema con Jorgito, porque Jorgito la va a meter. Pues llega Jorgito, hace su lanzamiento y se lo tapa Ortega. Pero el árbitro vuelve a decir, el portero no tenía el pie en la línea. Y entonces lo repite y le saca tarjeta amarilla a Ortega, como dice el reglamento. ¿Y qué fue lo que pasa? Llega Jorgito otra vez, la tira al centro y Ortega se lo vuelve a tapar. Ya para terminar este cuento de terror, llegó Villalobos y marcó para la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo quedó el partido? 1-1. Y en los lanzamientos desde el punto penal, la Liga Deportiva Alajuelense avanza a la gran final con marcador de 3-0. Estuvo el Olimpia acariciando esa final. Pero la experiencia y la efectividad a la hora de hacer los lanzamientos desde el punto penal marcó la historia. Hasta este día, el Olimpia había llegado a esta fase de manera invicta. Pero, desafortunadamente para sus intereses, cuando tenía que haber brillado, no brilló. Desaprovecharon oportunidades y al final, el que desaprovecha ve cómo las marcan en su portería. Así es el fútbol. Y la Liga Deportiva Alajuelense escribe una página más en su gloriosa historia porque clasifica por tercera vez de manera consecutiva a la final de la Copa Centroamericana. Y está a un pie de enfrentarse al Xelajú en la gran final, que por cierto, le mencionaba, el Xelajú logró el pase a la final tras dejar en el camino precisamente al Real España. Un partido que termina también con marcador de 1-1. Se van al lanzamiento del punto penal y ahí también los del Real España dieron cátedra de cómo no se deben tirar los penales y pierden al final con un marcador de 2-1 en los lanzamientos desde el punto penal. Triunfo que le da al Xelajú ese histórico pase de la gran final. Entonces ya sabe usted, la gran final de la Copa Centroamericana se comienza a disputar, todavía falta confirmar fechas, pero el partido de ida se podría estar disputando entre el 25 y el 27 de noviembre y el juego de vuelta se estaría realizando la primera semana de diciembre, entre el 2 y el 4 de diciembre. No hay manera de poder expresar el dolor que tal vez la gente del Olimpia está sintiendo, porque era un equipo que llegaba como gran favorito, era un equipo candidato a estar en la gran final y desafortunadamente a la hora de la verdad fallaron 3 lanzamientos desde el punto penal. Y aquí, honestamente, yo hago la pregunta, ¿no practican los penales en Honduras? No hay entrenamiento en lanzamientos desde el punto penal, porque tuvo problemas el Real España. Y el Olimpia, fallando 3 de 3. Y jugadores con experiencia dejaron ir su gran oportunidad. Porque si hablamos futbolísticamente,
dominaron en muy buenos tramos de ese partido a la Liga Deportiva Alajuelense. Pero al final no gana el que juega mejor, sino el que sabe aprovechar. Y ahora la Liga Deportiva Alajuelense está a las puertas de conseguir un nuevo título y sería histórico de 3 títulos de manera consecutiva. Ojo, primero tendrá que vencer a los Chivos del Xelajú. Vaya final entre Guatemala y Costa Rica. Un Xelajú que hace historia llegando a esta final y una Liga Deportiva Alajuelense que hace historia llegando a su tercera final de manera consecutiva. Ahora, esta semana también nos deja a los 2 equipos que lograron su clasificación en el repechaje. Nos referimos al Cartaginés, que superó al Motagua, y al Sporting San Miguelito, que superó al Plaza Amador. Ahora, me preguntaban, mira Saúl, vos no has dicho cuánto ganan estos equipos por llegar precisamente a la gran final. Los 20 equipos que comenzaron, y lo voy a decir esto, lo voy a repetir porque ya en el pasado habíamos hablado de los premios económicos y de lo que significa para los 20 equipos participar en este torneo. Tomando en cuenta, y lo vuelvo a mencionar, con la pobreza de nuestro fútbol centroamericano, esto es una gran inyección económica para estos equipos. Mire, los 20 equipos que iniciaron el certamen recibieron $160,000. Por avanzar a cuartos de final, recibieron $80,000. Por semifinales, otros $80,000. Por ser semifinalistas, otros $80,000. ¿Cuánto gana el equipo que clasifique precisamente que clasifique a la final o que quede campeón de este torneo? Gana $200,000 más. Estamos hablando de casi $600,000. Hágale números. Para ser campeón, $200,000 no está nada mal. No está nada mal. Solo por participar, $160,000, $80,000 más por llegar a cuartos de final, otros $80,000 por llegar a semifinales, $80,000 por ser finalistas y $200,000 por ganar el certamen. No está nada mal. Ahora, clasifican a un certamen, a otro torneo, a la Conca Champions, donde obviamente los premios se multiplican. ¿Sabe cuánto gana el equipo que logre campeonizar en la Conca Champions? Gana $5 millones. Eso gana el equipo que gane la Conca Champions. $5 millones. Imagínese usted cuánto gana cada equipo por avanzar de fases. Para nuestro fútbol, para nuestros equipos, es un dinero sumamente importante. Bien por los equipos clasificados ya por la Conca Champions, porque obviamente la ayuda económica que reciben por haber conseguido llegar a la Conca Champions es importantísimo. Imagínense, felicidades al Cartaginés, al Sporting San Miguelito, felicidades a los 4 equipos semifinalistas de la Copa Centroamericana. Nos referimos al Plaza Amador, al San Miguelito, que ya está clasificado precisamente a la Conca Champions, al Motagua. Son equipos que quieras o no, han hecho un buen trabajo en este certamen. O sea que la verdad es impresionante. Hay que felicitar lo que han logrado y que los equipos también, ¿no? Los equipos centroamericanos que realmente le den valor a este torneo, por lo que significa económicamente poder llegar a este certamen, porque esto es importante. Pero ya sabe usted entonces que los equipos centroamericanos, el Xelajú, el Real España, la Liga Deportiva Alajuelense, el Olimpia, son los equipos que llegaron a las semifinales, que ya estaban clasificados de manera directa a la Conca Champions y obviamente
al Cartaginés y al Sporting San Miguelito, que son los equipos que al final logran su pase gracias al repechaje. Ahora bien, cambiemos de tema, porque hablamos de las eliminatorias de la CONCACAF. Mire, el Bolillo Gómez dio a conocer la lista de convocados para iniciar el trabajo de cara a los partidos ante Panamá y ante la selección de Surinam. Bien, ¿quiénes son los convocados por el Bolillo Gómez? Mire, escuchaba yo de que no es el Bolillo quien hace la lista, sino que se la hace el gerente de la selección. ¿Será cierto que Neto Goches le hace la lista de convocados al Bolillo Gómez? Mire, si es cierto, qué mal. Qué mal. Pero bien, los porteros son Mario González de la Alianza, Benji Villalobos del Águila, Daniel Franco de la Alianza. Defensas, Ronald Rodríguez del Águila, Julio Cibrián del Águila, Nelson Rodríguez del Águila, Rudy Clavel del FAS, Jefferson Valladares del Limeño y Elvis Claros de Municipal Limeño. Volantes, Darwin Serén del Águila, Jairo Enríquez del Águila, Marcelo Díaz del Águila, Noel Rivera de la Alianza, Brian Landaverde del Firpo, Mauricio Cerritos del Firpo y Elmer Bonilla del Municipal Limeño. ¿Quiénes son los delanteros? Michael Mercado de la Alianza, Rafael Tejada del FAS, que pasa un excelente momento, y Steven Vázquez de Luis Ángel Firpo. Ahora bien, mi pregunta es, si Leo Mengíbar de la Alianza está pasando por un buen momento con el equipo paquidermo, ¿por qué no ha sido tomado en cuenta por el Bolillo Gómez para la selección? Aquí hay algo. O el jugador no quiere estar en la selección, o el Bolillo ha tenido problema con el jugador. Una de las dos. Porque para que no sea tomado en cuenta, pese al buen momento que está pasando con el Alianza, es bastante raro. Y sabe que, antes de que se me vaya a olvidar, le cuento. ¿Se acuerda de Eric Zabaleta? Que fue convocado cuando Hugo Pérez dirigía la selección de El Salvador junto a Alex Roldán, que eran de los legionarios de la Major League Soccer que llegaban a los partidos de la selección de El Salvador, incluso tuvo participación en la Copa Oro. Pues bien, Eric Zabaleta terminó su contrato con el Galaxy de Los Ángeles luego de 4 temporadas. No seguirá más en la temporada 2026. Con el LA Galaxy, este 2025 solo jugó 5 partidos, 143 minutos, eso fue lo que sumó en este partido, y por eso, al final, decide el Galaxy terminar ese contrato y el jugador se queda sin equipo. No sé, muchos dicen que podría llegar a la Alianza, otros dicen que podría quedarse en algún otro equipo o buscar un equipo en la Major League Soccer. Veremos, porque de aquí que comience la próxima temporada de la Major League Soccer está todavía, hay bastante tiempo de por medio. Mire, ¿se acuerda que habíamos hablado de la selección de Guatemala? El Flaco Tena comenzó a trabajar a partir del martes de esta semana. O sea, ya tiene un buen tramo de tiempo ya trabajando de cara a partidos importantísimos. El partido ante Panamá, el partido ante Surinam. Afortunadamente, ojalá Guatemala saque provecho de jugar, porque juega de local, que saque provecho de jugar en esa condición de local, con su gente, con su estadio, en fin, esas condiciones que podrían ayudar al equipo de Guatemala, la selección de Guatemala que dirige Luis Fernando Tena, a conseguir ese boleto a su primer mundial. Pero yo le decía, precisamente en el arranque de esta semana, comenzábamos hablando de esa selección de Guatemala que tiene 5 jugadores de Antigua, 8 del Municipal, 3 del Comunicaciones, 1 del Malacateco y 1 del Xelajú. Jugadores que ya están trabajando, como le mencionaba, desde el pasado martes. Ahora bien, esperando que se dé el momento para que lleguen también los jugadores que militan en el fútbol extranjero. Pero ¿quiénes son los seleccionados que ya trabajan? Los 8 del Municipal son Jonathan
Franco, José Morales, Kenderson Navarro, Nicolás Amayoa, Pedro Altana, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz y Carlos Estrada. Los 3 del Comunicaciones, Darwin Loma, José Pinto y Steven Robles. Los 5 de Antigua, José Ardona, José Rosales, Óscar Santís, Óscar Castellanos y Luis Morana. ¿Quién es el que está de Chelajú? Antonio López, y del Malacateco, Kevin Ramírez. Esa es la nómina de convocados de Luis Fernando Tena, que ya trabajan desde el pasado martes. La mejor de las suertes a mis hermanos guatemaltecos que buscan ese primer boleto a una Copa del Mundo en la categoría mayor. Ahora bien, si usted piensa de que noviembre será un mes normal, pues se equivoca. ¿Por qué? Porque habrá mucha actividad. Le cuento que la selección de México, la selección de Estados Unidos y la selección de Canadá tienen partidos amistosos ya de preparación de cara a su participación en la próxima Copa del Mundo. Mire, México, luego de haber sufrido una derrota de escándalo de 4-0 ante Colombia y luego haber empatado a 1 ante Ecuador jugando en Guadalajara, tiene 2 partidos programados. El sábado 15 de noviembre, México se va a enfrentar a la selección de Uruguay y el martes 18 se estaría enfrentando a la selección de Paraguay. Se van a rotar rivales con la selección de Estados Unidos, porque Estados Unidos el sábado 15 juega ante la selección de Paraguay y el martes 18 lo estaría haciendo ante la selección de Uruguay. Ahora bien, la selección de Canadá también tiene 2 partidos. El jueves 13 de noviembre, Canadá se enfrenta a la selección de Ecuador, mientras que el 18 de noviembre se estaría enfrentando a la selección de Venezuela. Esos los partidos amistosos que tiene México, Estados Unidos y Canadá para este mes de noviembre. Va a comenzar la semana, va a comenzar el mes. Y con ese arranque de noviembre se viene el Mundial Sub-17 de Qatar. ¿Se acuerdan? En el programa pasado le di los grupos donde están nuestras selecciones centroamericanas y obviamente las demás selecciones de la CONCACAF. Pero es para que ya lo anoten en su agenda porque a partir del lunes 3 comienza la actividad. Mire, Costa Rica va a debutar enfrentándose a la selección de Emiratos Árabes Unidos. La selección de Honduras tendrá actividad el martes 4 de noviembre. Honduras se enfrenta ante Brasil. Nada fácil. Nada fácil para la selección de Honduras. México se enfrenta a Corea del Sur y El Salvador ese mismo día martes 4 de noviembre se enfrenta a Corea del Norte. El miércoles juega Panamá. Panamá se enfrenta a Irlanda. Canadá se enfrenta a Uganda y los Estados Unidos lo hará ante Burkina Faso. Ahora bien, ¿cuáles son los grupos? Usted no lo sabía, yo se lo digo. Mire, la selección de Costa Rica está en el grupo C, junto a Croacia, Senegal y Emiratos Árabes Unidos. La selección de El Salvador está en el grupo G, junto a Colombia, nada fácil. Alemania, mucho más difícil. Y la selección de Corea del Norte, mire, debut soñado para El Salvador. Grupo H, Honduras, junto a Brasil, Indonesia y la selección de Zambia. Y la selección de Panamá está en el grupo I, ahí junto a Irlanda, Paraguay y la selección de Uzbekistán. ¿Qué le parecen los grupos donde están nuestras selecciones? Un Mundial Sub-17, que lo mencionaba yo en el programa pasado, es muy importante. ¿Por qué? Porque además de que se va a comenzar a desarrollar a partir de esta edición con 48 selecciones y lo harán todos los años, es importante porque es una vitrina para estos jóvenes. Muchos de ellos todavía niños. Estos jóvenes tendrán la posibilidad de ser observados por equipos de primer mundo.
y esta será una muy buena oportunidad para ellos de lucirse, y quién quita. Imagínense al final de este Mundial Sub-17, muchos de estos jovencitos estarán en el radar de muchos de estos clubes que lideran el fútbol mundial. Eso sería maravilloso, no solo para estos jóvenes, tanto en lo personal como en lo deportivo, pero también para nuestros países, porque el nivel que estos jóvenes pueden alcanzar llegando a ligas mucho más importantes que las ligas centroamericanas, obviamente el nivel va a mejorar. Y si el nivel mejora, en el momento que sean convocados a nuestras selecciones, van a aportar esa calidad, ese desarrollo en fútbol de alto rendimiento, que será obviamente para beneficiar a nuestras selecciones. Pero eso es lo que traía para ustedes en este programa de Un Poco de Todo. Felicidades a la gente de la Liga Deportiva Alajuelense, felicidades a la gente del Xelajú de Guatemala, que ya están en la final de la Copa Centroamericana. Mire, a veces no gana el que juega mejor, sino que el que aprovecha las oportunidades. Por eso yo siempre digo, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Muchísimas gracias a usted por ver el canal. Recuerde, esto es Un Poco de Todo. Yo soy Saúl Salguero. Nos vemos en el siguiente programa.